Este es un tremendo recurso de agua dulce, más encima aquí en este lago donde estamos. Sí. Solo agua del hielo de las nieves de las montañas, también del hielo del glaciar. Parte de los deshielos de Campos de Hielo Norte, sus aguas van cayendo acá al lago. Por eso también el color del agua. Eso más amarillo es el carbonato de calcio que es arrastrado a través de la roca por el agua lluvia. Y lo más negro es lo que arrastra, pero por fuera del agua lluvia, lo vegetal, lo más orgánico y también el tanino, que es la tinta de las raíces. Y lo va prácticamente pintando. Y ahí en ese borde se nota ahí donde cae el agua, miren lo que corre por fuera. Mira qué lindo. Lo único que hemos notado que ha cambiado acá nomás es el color del mármol, ahí mire que lo va pintando prácticamente, mire el carbonato de calcio que baja con el agua lluvia, pasa a través de estas grietas hacia abajo. Aquí estamos dentro de la catedral. Bueno, por ahí va a salir el sol, yo creo, Sí, no más. cambia los Aquí a veces colores. llegamos acá y justo sale el sol y aquí se ve mucho más turquesa el agua. Está considerado, está dentro de los 10 lagos más hermosos del mundo este lago, también por el color del agua. Hace años atrás vinieron unos geólogos y glaciólogos franceses que ellos hicieron estudios en los campos de hielo, desde Campos de Hielo Norte hasta la Antártida. Ellos tomaron muestras de los hielos y lo que ellos encontraron en esas muestras es un mineral que se llama iridio, que es un mineral que es encontrado en los meteoritos, que es asociado con el meteorito que alguna vez cayó al planeta. Las partículas que quedaron de ese meteorito fueron atraídas por los polos del planeta y se fueron compactando en los hielos, los que ahora son milenarios. Y los hielos va cayendo acá al lago. Pequeñas arcillas que no decantan, que se mantienen suspendidas en el agua. Por eso que con los rayos del sol se refleja mucho mejor ese mineral y se ve mucho más turquesa el agua. Diría casi un isótopo. Claro, Como el uranio, el plutonio. está en el mismo grupo uranio de escala Por eso. periódica. También fue conocido como polvo de estrella. Allá al otro lado después vamos a ir a ver la capilla, mire. Esa de allá. Una chica, esa tiene un afloramiento también, mire, pero en punta desde allá hacia arriba. Por eso que alguna vez, antiguamente se llamó Punta de Mármol. Después, como esta era más grande, que se llamaba Catedral, a esa después se le colocó capilla. Más para catedrales o capillas. Es una catedral, una capilla, un túnel y varias cavernas. Y no hayan como identificarlos para promocionarlo. No, acá en la capilla, que lo que pasa es que estos son islotes que floraron no junto con todo ese cordón. Ese cordón todo es mármol también hacia allá. Ya que uno como tiene tiempo también ha andado por allá arriba quedó dibujado también el trabajo del glaciar en el mármol. Acá tiene buen ángulo la capilla. En la capilla completa en una foto, mire. Este
esas líneas que se ven hacia acá son las del desplazamiento hacia arriba. Y se ven algunas hacia el otro lado, miren. También la cabecita de un gorila, miren. Ah, de veras. Esas líneas que se ven hacia el otro lado son estrellas glaciares también. Esos rayones que tiene ahí. Ahí se han realizado matrimonios allá abajo. Sí, hay gente que se ha casado, han llegado anillos también ahí. Ahí nos han presenciado algunos eventos. Ay, qué bonito. Y yo la otra vez ahí le puse que entregó el anillo a la polola y se puso de rodillas en el bote. Empezó de rodillas. Partió mal. Allá al otro lado pasa el camino más abajo, el desagüe, para allá el desagüe del lago, hacia el lago Beltrán allá. Ya. Después ahí comienza el río Báquer, que sus aguas van a caer allá al Océano Pacífico, allá al lado de Tortel. Ah, Ahí ya. está el desagüe del lago y el delta del Báquer. Después está ahí un poblado más allá que es Guadal, Mallín Grande. Allá en Mallín Grande, arriba en esos cerros donde se encuentran los fósiles. Ostras, almejas, amonites. En 2004 también encontraron allá arriba un dinosaurio, ahí el Chilesaurus Diego Suárez. Ah, ya. Claro. Ahora lo iban a traer a Coyhaique y lo iban a tener ahí en el museo para que lo vean ahí. El año pasado también tuvimos al niño que encontró el dinosaurio y su papá, lo tuvimos acá en el bote. Sí. Y quedó con el nombre del niño, el dinosaurio. Nunca había sido encontrada esa especie, así que ahí él le colocó el nombre, el Chilesaurus, y quedó por Diego Suárez. Una especie que nunca había sido encontrada. Y es Diego Suárez, Diego Suárez y le ponen porque lo terminan en latín. Claro. ¿Y cuál será la gracia de ponerlo en latín? Ah, será claro. Por eso es que el río Báquer en el comienzo es turquesa también, para que salga en el lago. Ya después cuando llega allá al lado, ahí la Tortel, Llega. se llega de otro color, digamos. La Dichoso. cantidad de sedimentos que va arrastrando para abajo ahí. Para Tortel. Sí. Ah, bien. ¿Es el más cabuloso de Chile? Sí, abajo se forma un delta, ya que ahí se ramifica abajo en 4 brazos, abajo y hay unas islas al medio, que puros sedimentos que fueron girando ahí, fue formando algunas pequeñas islas. Ahí van a construir hidroaicén. Ya no, sí, por menos además mal. querían hacer algunas represas ahí un poco más afuera, más en el Pascua también. El Pascua, el otro, ya. Sí. Lo más probable es que vayan a la isla de los muertos entonces. La mayoría vayan a la isla de los muertos. Ah, en Tortel, sí. A mí no me gustaba mucho, más me gustaba ir a los glaciares, yo estuve trabajando en Tortel. ¿Sí? Ah. Sí. Sí. ¿Cuánto te demoras de Tortel a O'Higgins? Y O'Higgins, ahí, ¿Unos 5 horas, 6 horas? Más o menos. 4 horas. Ah, ya. Si queríamos ir al glaciar O'Higgins antes Ya. que se desaparezca. Antes que nada. Digo, allá de Tortel uno va al Jorge Montt. Ya. Ah, Ya, ya, qué bueno Janes saberlo. Ah, Sí, po. ¿hay tour allá para eso? Sí, bueno, entonces. Janes Teffel. Porque llega muy bueno. Ya. Vamos a tenerlo en mente. Qué bueno. Se anda rayando límites ahí territoriales entre Chile y Argentina. Ah, Perito Moreno. Por eso se llama el Teffel. El glaciar. Es la parte de la cara sur de Campo de Hielo Norte. Y el Jorge Montt es la cara norte de Campo de Hielo Sur. Oye, ¿tú sabes si está habilitado el camino a Bella Exploradores? ¿O está la balsita Hay que ir nomás? con una agencia, Ah, ya. con un operador. Fuimos ayer, antes de la Ah, no está. corta. Solamente para Claro, agencia. pero hacen un transbordo, la gente a un bote y después al otro lado lo suben a una van y lo Ah, llevan ya. hasta la entrada del El glaciar. camino se cayó y se hizo un lago espontáneo. ahí. Sí, se forma un lago. Mm, Tienen, creo que todo enero todavía para que despejen ahí. sí, usted. Pero hay que ir con un puro operador. Ah, ya. Y ellos, Pero, a la cascada nutria, mire, no sabría decirle yo si no voy
para allá. No sé, en el kilómetro 26 es Cuscatán. O La sea, nutria no me acuerdo en qué kilómetro que estaba. pero es súper cerca donde está cortado, andáis media hora y se corta. Ah. Ah, entonces más allá tiene que estar. Ah, donde estaba el letrero que decía antes Laguna San Rafael, Parque Nacional Laguna San Rafael, ese que Por está. ahí llegan a la Laguna San Rafael también. Ah, ya. Sí, pues llegas abajo a 99 kilómetros, termina el camino, Sí. hay un muelle y de ahí salen las lanchas para afuera ahí a, Sí. No, sí. a la Laguna San Rafael. el-